Muy buenos días para todos. Empiezo por agradecer a los anfitriones que lo han hecho de manera extraordinaria, al doctor Perdomo, al doctor Núñez. El recinto y el evento va de manera inmejorable, de manera que muchas gracias por toda la organización, el esfuerzo que ha implicado. Seguramente más personas han estado involucradas, nuestro agradecimiento. Bueno, a continuación, el doctor Mariano Jiménez nos ha contado con un poquito de anestesia al comienzo, que se va a acabar la cirugía del hígado. Por eso nos da primero toda la vuelta por la tecnología. Bueno, vamos a cambiar de tema, continuar con nuestro programa, más acorde al primer tema. A continuación, el doctor Roberto Rodríguez nos va a hablar del el punto de vista del coloproctólogo en las metástasis, en el manejo integral de las metástasis hepáticas. Él es médico general y cirujano general de la Universidad Surcolombiana de acá de Neiva, coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, y está haciendo una maestría en aplicaciones de inteligencia artificial en sanidad en la Universidad Católica de Murcia, y está haciendo un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, entonces como les comentaba el doctor Guevara, mi nombre es Roberto Rodríguez, soy médico y cirujano general de la Universidad Surcolombiana. Soy cirujano colorectal de la Universidad Militar de Colombia. Quiero agradecerle por la invitación realizada al comité organizador, al doctor Luis Ramiro Núñez y al doctor Darío Perdomo, profesores míos de mi programa de formación dentro de cirugía general. Ahora bien, tenemos la oportunidad de trabajar en temas en común, ¿sí? En el abordaje de los pacientes colorectales con compromiso metastásico. Ya hemos tenido la oportunidad de iniciar pues, el manejo de algunos de estos. Bueno, entonces, entrando en materia, me quisieron hacer la invitación referente para el manejo de las metástasis hepáticas colorectales, una estrategia quirúrgica desde la visión del coloproctólogo. Casualmente, el día de hoy, la reunión semanal que se tiene en la Sociedad Colombiana de Coloproctología, la charla y la revisión fue metástasis hepáticas, la visión del cirujano colorectal. Hubo la participación de dos de ustedes, el doctor Millán, el doctor Rolando Martínez, ¿sí? Pero pues en esta ocasión eran 40 coloproctólogos conectados versus 2 cirujanos hepatobiliares. Ahora cambia un poco el contexto, ¿sí? Entonces es un tema en el cual pues vamos a ahondar, y pues creo que no es unos resultados como tan sencillos y unas conductas como tan sencillas, y por eso en esta mañana en esa charla había tanta controversia. Duramos casi una hora en la cual hubo muchos temas de discusión y de no ponernos aún de acuerdo en conductas. Entonces vamos a contextualizarnos. Previamente ya lo habíamos comentado, el cáncer colorectal es la tercera causa de incidencia en cáncer a nivel mundial. Es cerca del 10% de todos los tumores colorectales. La importancia y la incidencia que tenemos en estos pacientes para el 2020, cerca de 1.9 de 19 millones de diagnósticos de nuevos casos, proyectado un crecimiento del 36% hacia el 2040, una mortalidad calculada aproximadamente de 9.3 millones al año, con un promedio al alza de cerca del 40% calculado para el 2040, y teniendo en consideración algo, y es que el cáncer colorectal, el principal causa de su mortalidad está en relación con las metástasis hepáticas. Entonces, tenemos que del 20 al 30% de los pacientes al momento del diagnóstico del cáncer colorectal, pues son pacientes que se encuentran en un estadio 4. El hígado es el sitio más frecuente de compromiso metastásico.
cerca del 20% de estas lesiones son sincrónicas al momento del diagnóstico y el 75% de ellas están presentes en el hígado. En el transcurso de la enfermedad, cerca del 50 a 60% van a desarrollar en algún momento del transcurso de su enfermedad compromiso por metástasis hepáticas, variando la incidencia dependiendo del estadio inicial clasificado del paciente, entre el 3-4% en estadios tempranos, estadio 1, hasta el 30% en estadios 3. Entonces, tenemos que la sobrevida de los pacientes a 5 años, calculada aproximadamente, independiente de su localización, es aproximadamente del 63%. Cuando son lesiones localizadas a nivel del colon, una sobrevida que va hasta el 90%, llegando a una sobrevida a 5 años cerca de entre el 10 al 14% en las diferentes series, cuando existe compromiso metastásico. Entonces, perdón un segundo, creo, hay un error en la charla, estas no son las diapositivas. Muy bien, continuando con la presentación. Tenemos entonces que, como les comentaba, una sobrevida aproximadamente entre el 10 al 14% en estadios avanzados, en estadios 4. Entonces, ¿cuál, digamos, es el asunto y qué se encontró y qué se ha encontrado? Hombre, que la sobrevida a 5 años en los pacientes que presentan lesiones metastásicas, sean sincrónicas al momento del diagnóstico o metacrónicas, pues son llevadas estos pacientes a cualquier tipo de manejo, sea quirúrgico, ablación. Son pacientes que van a tener una sobrevida completamente diferencial. Dependiendo de la revisión, es una sobrevida un poco menor en lesiones sincrónicas que varía entre el 12 hasta el 40%, metacrónicas una sobrevida en 48%. Lo cierto es que cualquier tipo de intervención respecto a las lesiones hepáticas quirúrgicas va a generar, según algunos reportes, aumentos en la sobrevida de 3.6 años respecto a pacientes en los cuales no se le puede generar algún tipo de intervención referente a esto. ¿En qué consiste esta variabilidad? En factores propios del paciente, como el compromiso ganglionar, niveles de antígeno carcinoprimario al momento de su diagnóstico, enfermedad extrahepática asociada y características propias tumorales. Entonces, bien, tenemos las diferentes estrategias de manejo. Ya el doctor Padrón nos planteaba los diferentes escenarios dentro de la posibilidad de manejo de compromiso de lesiones metastásicas, dadas como una estrategia inicial, una resección del tumor de colon inicialmente, seguido por una resección de las lesiones metastásicas hepáticas, o una resección hepática inicial, seguida por una resección del tumor de colon, o una estrategia en la cual involucre ambos procedimientos quirúrgicos en un mismo tiempo, o la posibilidad de dar neoadyuvancia. Entonces, bien, el punto es que es la visión basada en coloproctólogos. Acá algunos de sus colegas coloproctólogos en sus instituciones, ¿sí?, en los cuales tienen ustedes una gran discusión respecto a los casos de cáncer de colon con compromiso metastásico, pero hay algo, son muy diversos, diferentes instituciones, hay algo cierto y es que la visión de ellos está basado en ¿qué? Y es el principal problema que nos lleva a abordar esta temática, y es que la mayoría de la evidencia, toda la evidencia en realidad, que está, no hay ensayos controlados aleatorizados que nos permitan a nosotros determinar qué tipo de conducta debería ser la mejor. Esto debido y principalmente relacionado con qué, o sea, temas de controversia principalmente, pues todos los estudios están plagados en un sesgo de selección, es el principal punto. Lo segundo, que no tenemos la posibilidad de establecer conductas comparativas entre resecciones hepáticas, no resecciones hepáticas, que hubiera pasado. Y lo otro, esta misma posibilidad de comparación respecto a la posibilidad de brindar o no una terapia no ayudante en estos pacientes y sus resultados. Así que la evidencia actual completa está basada en un consenso de expertos, dadas por recomendaciones de las guías de la NSCN, recomendaciones de la Sociedad Americana de Coloproctología y de hepatobiliar. Pero definitivamente hay algo, y es que no podemos meter a todos los pacientes con cáncer colorectal con compromiso metastásico en una misma bolsa. Entonces, para esto, planteo varios escenarios, ¿sí? Primer escenario, una paciente que he tratado. Es una paciente mujer, 48 años, ingresa a consulta externa, por urgencias, aludiendo distensión abdominal, emesis, ausencia de posiciones,
pérdida de peso asociada, sin ningún antecedente previo, se documenta su momento de ingreso un síndrome anémico asociado, un antígeno carcinoma embrionario de 134 y una hipoalbuminemia asociada. La paciente le realizan una tomografía de abdomen en la cual observan en la imagen del medio una gran lesión tumoral a nivel del colon derecho, causando un efecto obstructivo, y asociado a eso se documenta una lesión que por las características radiológicas se considera que la paciente es muy factible en el contexto de urgencias se curse con un compromiso metastásico hepático. Primer escenario, la paciente se encontraba sintomática, sí, paciente sintomática, el doctor Padrón planteaba, hombre, nosotros no realizamos generalmente resecciones en pacientes obstruidos, tratamos de llevar a colocaciones de stent. Es cierto esta situación, pero en colon derecho, principalmente la dificultad técnica no es la recomendación inicial. Entonces, definitivamente fue llevada esta paciente a una resección de colon derecho. Lo otro que debemos evaluar nosotros como coloproctólogos y como cirujanos es dos cosas. Primero, la localización de la lesión, tumor en el colon, tumor en el recto, y la situación clínica que lleve a consulta de que se convierta sintomático, si está obstruido o el paciente está consangrado. En el colon, definitivamente se pueden dar manejo muy expectante respecto al sangrado. En el recto, sí, definitivamente la estrategia número uno en las cuestiones referente a pacientes sintomáticos con consangrado es llevar a radioterapia, y en el caso de los pacientes con obstrucción, la realización de resecciones o estomas cuando se esté indicado, o en el recto, la realización principalmente, yo diría ahí sí está muy controvertido, pero lo ideal sería llevar a estos pacientes a inicio de radioterapia temprana, evitando la realización de un estoma secundario en estos pacientes. Siguiente escenario, el paciente completamente asintomático. ¿Cómo abordarlo y de qué manera? Traigo a colación un caso, hombre, 61 años, asintomático, en una colonoscopia de tamización se documenta estas lesiones. Entonces, a la izquierda encontramos que documentan en recto medio una lesión, un pólipo de extensión lateral de aproximadamente 3 por 4 centímetros, con un compromiso del 40% de la circunferencia, con un aspecto endoscópico que planteaba un adenoma avanzado y una lesión tumoral a nivel del sigmoide, en el cual se evidenciaba un compromiso no estenosante, un compromiso del 40% de la luz. Entonces, en este paciente, el reporte de sus patologías fue en la lesión rectal, un adenoma tubulovelloso con una displasia de alto grado, y en la lesión colónica se confirmó el compromiso por adenocarcinoma. Entonces, bien, la orientación que le dimos a este paciente son las recomendadas por las guías americanas de manejo para el cáncer colorectal. Realizamos una caracterización completa, pero siempre y cuando, y por qué traigo a colación esta diapositiva y por qué es tan importante para nosotros como coloproctólogos, principalmente en el recto, realizar una caracterización imaginológica adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es muy importante porque esto nos va a cambiar conductas. Entonces, una resonancia magnética, la cual debe ser una resonancia con un protocolo especial para el recto, ¿sí? Uno. Dos, en lesiones tempranas, tener la consideración del uso de endosonografía en estos pacientes. Entonces, bien, siguiendo el algoritmo diagnóstico con este paciente, se realiza una tomografía de abdomen inicial en la cual se documenta una lesión de 3 por 4 centímetros, entre segmentos 5 y 6, reportada por radiología. Confirmada dicha lesión con un compromiso altamente sugestivo, compromiso metastásico en su resonancia. Entonces, ahora bien, el paciente llega a nuestra consulta y la conducta fue llevar a junta multidisciplinaria. Esta junta multidisciplinaria, como lo discutíamos, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque definitivamente uno lleva al paciente y consideramos lo primero que pasa es que empieza el juego. ¿Por qué? Cada quien empieza a dar su concepto basado en la evidencia y el concepto que llegue a tener referente al caso del paciente. Cada uno empieza a sacar sus cartas y empieza a tomar estrategias de manejo. Entonces, en este paciente específicamente, primera pregunta que hizo llegado del paciente a la junta multidisciplinaria. ¿Tiene un PET el paciente? Esta mañana, referente a este punto, duramos aproximadamente unos 15 minutos discutiendo si debía tener un PET o no aquel paciente con un diagnóstico de un cáncer colorectal inicial. La evidencia nos dice que
nos sugiere que sí debería tenerlo, ¿sí? Una sobrevida de 5 años de aquellos pacientes que debutaron con una lesión sincrónica, de 58% aquellos que previamente se realizaba un PET-CT respecto a los que no fueron llevados a la realización de un PET-CT del 30%. El paciente tenía posibilidades y por recomendaciones externas realiza el PET, en el cual hay una evidencia de que de las dos lesiones, una lesión a nivel de hepática única, sin compromiso sistémico asociado adicional, y una lesión a nivel del colon sigmoide. Entonces, mientras pasaban estas situaciones y se realizaba el PET solicitado y conceptuado por la Junta, se consideró el paciente va y consulta con 3 grupos diferentes de coloproctología. Primer grupo, dice, debe ir a neoadjuvancia. Segundo grupo, dice, debe ir a una resección anterior de recto por la lesión de recto con una ileostomía de protección. Tercer grupo, que es en el caso, digamos, fue el concepto mío como coloproctólogo, fue, este paciente debería ir a una resección sincrónica de la lesión hepática con la lesión de colon, con un condicionante que debe estudiarse. Entonces, bien, todo esto basado en qué, y mi conducta fue basada en qué. Primero, en esta revisión sistemática publicada en el año 2015, en el cual es un estudio prospectivo que evaluaron, según los datos de la Sociedad de Cirugía Americana, los datos de los procedimientos realizados de cirugía hepatobiliar, procedimientos de resecciones de colon y recto y pacientes que son llevados a procedimientos sincrónicos simultáneos por cáncer colorectal. ¿Qué encontraron? Encontraron que aquellos pacientes que son llevados a procedimientos de cirugía colorectal tienen un riesgo mayor de complicaciones mayores a 30 días cuando se realizan procedimientos mayores. ¿A qué categorizaron ellos procedimientos mayores colorectales? Una resección abdominoperineal, una colectomía izquierda con realización de estoma, una proctocolectomía total o una colectomía total. Manifestando y mostrando que la tasa de complicaciones iba a ser mucho mayor, un 23% versus un 15% en el grupo de procedimientos de cirugía menor, dadas como procedimientos como una colectomía derecha o colectomía segmental izquierdas sin necesidad de realización de estomas. Ahora bien, respecto a las resecciones hepáticas, ¿qué encontraron? Encontraron lo mismo, hicieron una diferenciación según la tasa de complicaciones encontrada y recomendaciones entre cirugía hepatobiliar menor o resecciones hepáticas menores versus mayores, siendo menores menos de 3 segmentos, hepatectomías izquierdas, resecciones en cuña o mayores, resecciones mayores a 3 segmentos, hepatectomías derecha. Una complicación en procedimientos mayores del 20% versus el 11% en cirugía menor. Cuando realizan la combinación entre la complicación a 30 días, ¿ellos qué encuentran? Una complicación aproximadamente entre el 39 al 55% cuando se aborda y se combina un procedimiento mayor independiente si sea hepatobiliar o sea colorectal, versus un riesgo de mortalidad aumentado del 3 al 5% respecto a cualquiera de los dos procedimientos. Entonces, ahora bien, basado en con la evidencia disponible respecto a este punto, ¿a qué tipo de paciente recomendaría cirugía simultánea? Definitivamente recomendaría cirugía simultánea a aquellos pacientes que van a ser llevados con procedimientos menores hepáticos, 1 y 2 procedimientos menores colorectales. Siempre y cuando teniendo una connotación que yo creo que es importante, y es que no hay procedimiento, no hay resección definitivamente colorectal menor, pensaría yo, ¿sí? En el sentido de la posibilidad de complicación respecto a la posibilidad de anastomosis, y siempre se ha querido, digamos, generar una disminución en cuanto a la complejidad de la colectomía derecha, lo cual entra un poco en discusión, pero la evidencia actual nos permite establecer esto. Ahora bien, nos queda el siguiente grupo de pacientes y son pacientes de los cuales requerirían una resección mayor, sea hepática o una resección mayor, sea colorectal. En estos pacientes, definitivamente la estrategia que considero ideal sería una estrategia por etapas, en el cual se consideraría hígado primero, siempre hígado primero teniendo algunas consideraciones. Ahora bien, el pronóstico oncológico nos va a variar en el hecho de que llevemos al paciente una cirugía oncológica simultánea o versus por etapas.
En esta revisión sistemática publicada en el 2020, una de las más grandes, 41 estudios incluidos, ¿y qué encontramos? Pues en realidad no hay mayor tasa de recurrencia en cirugías simultáneas versus cirugía por etapas, ¿sí? No hay mayor tasa no hay cambios en la sobrevida de 5 años en ninguno de ambos grupos. Entonces, pues definitivamente, digamos, no hay una evidencia clara que nos permita a nosotros establecer esto. Ahora bien, el siguiente escenario que se plantea es aquellos pacientes, y en nuestro paciente, un tercer concepto era neoadyuvancia. Con la evidencia actual, ¿sí? Con el estudio y los datos más grandes obtenidos de la base del EORT, hay 3 conclusiones específicas en la posibilidad de manejo neoayudante. Sigue siendo muy discutida. Sé que algunos de ustedes dentro de su protocolo de manejo, la neoayudancia de entrada es un caso indicado para este tipo de pacientes, pero la evidencia disponible nos soporta 3 cosas. Número 1, hay una mejoría de la supervivencia libre de enfermedad a 3 años solamente, medidos por estos datos, pero no nos va a cambiar definitivamente el cambio de la supervivencia, y lo que sí se ha mostrado es que la complicación de las resecciones hepáticas aumentaron en el grupo de aquellos pacientes que se llevaron a neoayudancia. Así que, a concepto mío, ¿sí? Y pues basado en la literatura también, considero que el escenario de la neoayudancia debería, siempre y cuando el paciente no tenga una indicación de no resecabilidad, que es el otro escenario, son aquellos pacientes con tumores borderline, un riesgo de que no tengamos resecciones R0, o aquellos pacientes que tengamos un tumor de recto, en el cual debemos ofrecerle, basado en la evidencia actual, un esquema de neoayudancia total, como lo comentaban previamente en la mañana, lo cual pues nos ha permitido tasas de respuesta tumoral que varían entre el 30 al 35% con los esquemas actuales de manejo. Entonces, ahora bien, volviendo al caso de nuestro paciente, recordando la lesión que teníamos en el recto y que debía ser muy importante en realidad para el abordaje de este paciente, y tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que necesitamos definitivamente, el escenario de este paciente en dicha lesión fue el siguiente. Entonces, endoscópicamente, una endoscopia de muy buena calidad, en la cual se usó NBI, métodos en los cuales podemos predecir en el momento de la colonoscopia la posibilidad de displasia de alto grado de compromiso infiltrativo. Se planteaba que no era una lesión infiltrante, pero además con una patología que confirmaba esto, pero teníamos adicionalmente con este paciente una resonancia de pelvis que planteaba un compromiso infiltrativo mínimo un T2, por lo cual, por esta divergencia de conceptos, se decidió solicitar una endosonografía en la cual se planteaba que era un tumor temprano. ¿Qué se decidió con este paciente en conjunto? El video, por favor, lo podemos aplicar. ¿Le podemos dar clic, por favor, a la imagen? Bueno, el paciente fue llevado a una resección transanal por vía laparoscópica con un reporte de Entonces se realizó una resección transanal por vía laparoscópica de dicha lesión, un plano de disección submucosa, una resección laparoscópica transanal, un cierre del defecto por vía laparoscópica, y posteriormente se manda patología de la pieza quirúrgica que nos confirma que en realidad el paciente tenía una adenoma tubulovelloso sin displasia de alto grado adicional. El paciente finalmente, junta multidisciplinaria se conceptúa llevar una hemicolectomía izquierda con una hepatectomía segmentaria. Posteriormente, el paciente llevado a manejo con Folfos y Cetuximab por 10 ciclos. En este momento nos encontramos con un PET que se realizó la semana pasada libre de enfermedad, y continuamos pues en seguimiento con este paciente. Conclusiones. Primera conclusión, la tamización es muy importante. La tamización, si vemos los datos epidemiológicos, la mortalidad y el diagnóstico de pacientes jóvenes y la tasa de detección de estadios avanzados de una forma que podamos brindarle una resecabilidad, se plantea de forma indirecta, que está dado por colonoscopias
realizadas en pacientes de 45 años en adelante sin factores de riesgo. Segunda consideración, una colonoscopia de calidad. Definitivamente hay un punto y es desconfiar en una colonoscopia rápida y barata. Definitivamente no consideraría que sea una colonoscopia que uno considere que es una colonoscopia de calidad por ciertas cuestiones técnicas. Tercero, junta multidisciplinaria. Definitivamente el paciente, estas discusiones, cada uno tiene una arista diferente del problema, cirujano hepatobiliar, cirujano colorectal, oncólogo, radiólogo, ¿sí? Tercero, pues faltan estudios aleatorizados, los cuales hay algunos que están en proceso de realización. Y cuarto, el futuro de inmunoterapia, y agregaría ahí el futuro de las prácticas, como lo hablaba el doctor Jiménez, del uso de nueva tecnología, la aplicación de inteligencia artificial, lo cual nos permitiría, y estamos en espera de que genere un impacto en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena conferencia. Queremos agradecer también a la doctora Dolly, decana de la facultad, por estar presente aquí en el evento. Teníamos programado una sesión de preguntas, pero creo que en aras del tiempo pasamos más bien al break y los invitamos a la muestra comercial y continuamos en 5 minutos para continuar con el programa. Muchas gracias.